Isa, quiero empezar con estos temas. El tema de sociedad y libertad de expresión, que es el primer tema que pusimos sobre la mesa. Porque se habla de polarización, se habla que el presidente ha polarizado, son analistas, son medios, son comentarios, es la gente. El presidente polariza, el presidente debería de estar uniendo. Más allá de mi opinión personal, creo que estamos en una nueva era de comunicación política que el propio presidente está poniendo sobre la mesa. Entonces, en este sentido, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué le ha dejado a la sociedad esta cuarta transformación, la llegada del presidente a estos 3 años? ¿Cómo ves un antes en la sociedad y un ahora políticamente? Qué buena pregunta. Mira, yo el tema de la polarización no me espanta personalmente, porque lo que creo es que primero digamos, es un recurso político digamos, del propio proyecto del presidente, del estilo del presidente, siempre contrastar. Hay quien a eso le parece incómodo y lo considera, digamos, fuente de polarización y ven la polarización como algo negativo, como algo malo. Yo lo veo más bien como como te digo, un recurso en términos de contrastar permanentemente. El presidente todo el tiempo lo dice, ¿no? Los conservadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, a diferencia de lo que mucha gente podría creer, a mí me parece que en estos términos, o sea, en términos de cómo está la sociedad, si está polarizada o no, pues claro que está confrontada, porque es la primera vez en muchos años, yo diría así sin temor a equivocarme, que desde un presidente como Lázaro Cárdenas no habíamos tenido, ¿no? Otro que tuviera un corte, digamos, más claramente tendiente digamos, una idea como de izquierda o progresista, ¿no? Entonces, no es poca cosa. López Obrador ha puesto siempre, antepuesto siempre, y siempre va a anteponer el tema de primero los pobres. Y, y eso no es un mero recurso retórico. El haber, digamos, llegado después de tantos años de lucha a encabezar la presidencia de la República, pues no es producto solamente de su talento o su tenacidad, que también, sino es producto también de la sociedad, digamos, ¿no? El triunfo, digamos, del movimiento de la sociedad, del empuje de la sociedad. ¿Y quién es esa sociedad? Bueno, él siempre ha representado, pues eso, ¿no? A la gente marginada, a los pobres, a los menos favorecidos. Él ha estado en contra de los privilegios y demás. Entonces, claro que cuando llega un proyecto así, pues la gente y los medios en favor, digamos, de quienes siempre han estado en el privilegio, pues no les va a gustar y van siempre a hacer todo lo posible para pues sí, para deslegitimar, digamos, ¿no? Esta opción, ¿no? Entonces, digamos que en términos de polarización y tal, a mí personalmente, pues no me parece algo propiamente grave, en el sentido de quisieran los detractores de López Obrador que fuera más grave, ¿no? Ellos muchas veces buscan, y en los últimos días, por cierto, hemos estado viendo acciones como, por ejemplo, la de la Alianza de Alcaldes aquí en la Ciudad de México, que están, en mi opinión, buscando maneras de provocar situaciones que, bueno, que lleven a la tensión, que eventualmente busquen que la violencia escale, etcétera, ¿no? Entonces, más bien, ese tipo de estrategias sí me parecen preocupantes y sí no creo que estemos para nada, o sea, no creo que no haya ese tipo de intenciones, ¿no? Yo creo que tan las hay que las estamos viendo y muy probablemente, ojalá que me equivoque, pero es posible que esto se pueda, digamos, llegar a profundizar en algún momento en los próximos 3 años. Pero bueno, también creo, a propósito del tema de la libertad de expresión, que nunca como ahora habíamos visto una sociedad que discute tanto, que tiene a la mano, digamos, tantos comunicadores como tú o como otros que
pues ahora ya no necesitan de estar atados a los medios tradicionales o a las televisoras o a los periódicos dominantes, ¿no? Y pueden expresarse y abren estos espacios. Y también del otro lado, o sea, también del otro lado la gente está expresándose incluso muchas veces de manera muy virulenta y enojada y lo que sea, pero digamos, en ese sentido, para hacer un balance de ese puntito nada más entre la sociedad polarizada o no y la libertad de expresión, yo creo que nunca como ahora estamos viendo eso. Y yo lo veo o lo trato de entender en un sentido positivo porque es parte también de la democratización del país, ¿no? Es parte del proceso de democratización. No es que antes no tuviéramos la posibilidad de expresarnos, ni mucho menos, pero no como ahora, creo. Aquí hay varios comentarios que justo nos dan pie para el tema. Dice Lalo, la polarización siempre ha existido y antes era muy violenta. Hoy hay más debate, todo gracias a mi presidente. Dice Guille Gutz, el pueblo está más avispado, estamos más informados de la vida pública del país, ya no nos engañan tan fácilmente. Y Dani, ¿no? Que dice, Socorro, perdón, la visión nacionalista y ética del presidente es algo que fuimos perdiendo y a las nuevas generaciones les suena desconocido, pero es necesario recuperar valores que nos beneficien como país. Marcelino, algo que también se pone sobre la mesa con todo esto es si el presidente tolera o no tolera la crítica. Si nos vamos a la vida interna del partido, el partido que él funda, el movimiento que él funda, vemos que hay muchos políticos que hacen campaña o que hicieron campaña con la bandera del presidente y dijeron aprobamos las iniciativas del presidente que propuso el presidente, pero vimos muy pocos que se atrevían a decir estas son mis propuestas, esto es yo lo que hice, o sea, que se atrevían a entrarle con sí el presidente y lo apoyo, por eso estoy aquí, pero esta también es mi bandera. Vemos en los cuestionamientos que hace el PAN-PRI ahora, en el inicio de la legislatura, que cuestionan al presidente, la imagen del dictador no se la quieren quitar, es una imagen que no concebimos, es una dictadura muy extraña, pero en un análisis profundo, Marcelino, ¿tú ves que este presidente, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente acepte o no la crítica, sino que actúe en consecuencia de la crítica? Sí, claro que ha demostrado que la crítica le hace lo que el viento a Juárez y yo creo que desde el momento que comienzan las mañaneras, desde el inicio de su sexenio, pues qué mejor espacio para recibir toda la crítica posible por parte de los medios de comunicación, por parte de periodistas, de compañeras y compañeros comunicadores, pero también por parte del sector político. Como bien dices, el tema de los legisladores, de alcaldes, de gobernadores, del mismo movimiento, pues es muy sencillo poder saber que la figura del presidente López Obrador electoralmente es lo más rentable que existe en este país. Entonces, no solamente ahora en el 2021, las elecciones que acabamos de pasar, sino en el 2018, en el 2016, en lo local, en el 2015, en el 2012, pues siempre ha sido el colgarse de la figura del presidente, no en el mal sentido de la palabra, sino pues apoyarse en esta figura que es lo que representa la honestidad, lo que representa prácticamente al movimiento de la Cuarta Transformación, y pues ahora en las elecciones pasadas lo acabamos de ver. Ha cambiado bastante la sociedad mexicana desde la entrada del gobierno del presidente López Obrador, porque como dice la compañera Elisa, pues se discute día a día. El presidente desde la mañanera, desde primeras horas del día, marca la agenda de lo que se va a hablar en el país, en todos los municipios, en todos los estados. Nosotros que estamos tan al norte, acá en la frontera, en Chihuahua, pues bueno, aquí terminan la mañanera, 7, 8 de la mañana, y lo que comentó el presidente es lo que se va a discutir en la mayoría de los sectores de la población. Ahí también haciendo un análisis de lo que dice la compañera de esta polarización de la sociedad, esta confrontación entre liberales y conservadores, entre la derecha y la izquierda, entre estar marcando la diferencia entre quienes están con el proyecto de cambio de esta nación y con los que quieren conservar el antiguo régimen liberal, pues yo creo que ahora en esta parte, en esta segunda mitad de la administración,
pues es el momento en el que debemos de realizar un trabajo que de nueva cuenta, como lo comenté al principio, no le corresponde al presidente, sino al movimiento de reconciliación con la sociedad que se ve integrada dentro del grupo de los conservadores o de los fifís o de la derecha, y que simplemente pues no lo son, que ellos ingenuamente, mal informados, engañados durante años, pues se sitúan en esos ejemplos que diariamente nos da el presidente. Pero bueno, ahí es la tarea del movimiento de informar, de concientizar, de organizar a toda esta población, pues que falsamente se identifica dentro de estos bloques que son muy concretos y que el presidente ya ha definido puntualmente dentro de las mañaneras. Pero falta ese trabajo, hay bastante participación de la sociedad, falta descentralizar la política nacional, poder llegar a lo local, llegar a los estados. Aquí en Chihuahua tuvimos la vergüenza dentro de esta pasada consulta nacional, pues ser el estado con más baja participación a nivel nacional. ¿Por qué? Porque necesitamos adentrarnos más a la política nacional, poder llegar a todos los rincones del país, poder no solamente adentrarnos a la política nacional, sino que la problemática local pues llegue al centro del país en donde se discuten los grandes temas, y ahí es donde creo que vamos avanzando. Poco a poco la sociedad va participando más, se va informando más. Anteriormente, en las pasadas administraciones, por lo menos uno que anda en el noble oficio de la política, como dice el presidente, pues a veces ni nos enterábamos en 2-3 días qué hizo el presidente Peña Nieto, alguna nota de algún desfalco, alguna nota de corrupción, algo que hizo La Gaviota, alguna nota de TV Notas, pero no teníamos el día a día de lo que realizaba el presidente, no existía esta posibilidad de poder interactuar diariamente con él a través de la mañanera. Entonces, ese es el gran avance que la sociedad va obteniendo y que vamos a ver más profunda en estos próximos 3 años. Dicen aquí algunos comentarios, Tsitsi Gómez, muchos legisladores de Morena son lambiscones y ya, creen que decirle que sí a todo el presidente es lo correcto y no deben de ser así, pues tampoco es perfecto. Aquí dice Blanche, ningún medio ni el partido Morena han destacado el hecho de que a pesar del COVID, se cubrió parte de la deuda externa. Dicen acá en otros comentarios, tiene derecho el Ejecutivo Federal a la réplica en lo que lo critican. Por sus zapatos, críticas vanas. Álvaro, en este escenario de críticas, de réplicas, de mañanera y de comunicación, el presidente, desde mi perspectiva, sí ha centralizado la comunicación. Todo lo informa él, todo lo dice él. Si se va a informar sobre un asunto de gabinete, él es el que invita al gabinete, o sea, todo se decide conforme al ritmo del presidente. En ese sentido, entra también la dinámica de la libertad de expresión. Y he visto muchos comentarios por ahí de alguno que otro comunicador, yo no llamaría periodista, no me atrevería tanto, que se sintió ofendido cuando dijo el presidente en sus spots que esta era una administración que respetaba. Ahora sí, por primera vez tenemos una libertad de expresión y se dejó de someter a la prensa, a los intereses de gobierno. ¿Cómo entendemos esta dinámica a tres años de gobierno, con una pandemia en medio, con críticas, vaivén y una centralización de la comunicación y de la información del gobierno federal? Yo diría, retomaría algo de lo que Elisa expuso y con lo que estoy completamente de acuerdo. Hoy hay en México pues una vigencia plena de todos los derechos que la Constitución consagra y que no hay que darle gracias específicamente al presidente de la República. Hay quien le quiere dar las gracias, está correcto. La Constitución garantiza libertades y entre ellas la libertad de expresión, pero también el derecho de la sociedad a estar informado. Hoy, efectivamente, a mi juicio, tienen vigencia todas las libertades constitucionales y en eso debemos felicitarnos todos los mexicanos, que ha sido un proceso paulatino, no comenzó tampoco, hay que decirlo también, el 1 de diciembre de 2018. Es verdad que la elección de ese año soltó muchas amarras, aflojó controles, no solamente desde el punto de vista del poder público,
también controles desde el punto de vista de los grupos de poder de facto, y no solamente me refiero al poder pues económico, sino también al poder mediático y hasta el poder militar. Yo creo que la vigencia de estas libertades también es parte de un proyecto de cambio, y el propio presidente López Obrador lo estimula, y eso lógicamente genera reacciones cuando el presidente critica, por ejemplo, a medios de comunicación históricamente subordinados, profundamente corruptos, y pues hay una reacción, y es normal. Y yo lo veo no como una como un defecto, sino lo veo como algo producto de la normalidad. Y, y, y en particular los medios de comunicación, pues obviamente al perder privilegios tienen esta reacción, y han tenido muchos que comenzar a, si no a profesionalizarse, por lo menos a ejercer eh, la responsabilidad que implica informar. Para empezar, reportear asuntos de interés público. Lamentablemente, en el caso de los medios de comunicación, los más poderosos, me refiero a las televisoras y a los medios escritos de enorme tradición en México, pues obviamente estaban acostumbrados a, si no a elogiar, a hacerlo de manera explícita, sí a esconder información, a escamotearle a la sociedad asuntos que le conciernen. Hoy pienso que eso está totalmente garantizado, y puede cualquier medio de comunicación o al margen de los medios de comunicación ejercer la crítica al propio presidente de la República, a su equipo, a su proyecto. Bueno, al nivel del insulto. Y no hay represalias, por lo menos no hay represalias que se hayan acreditado contra comunicadores, contra periodistas. Hay un caso muy notable, el caso de Carlos Loret de Mola. Él, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca ha dicho que salió de Televisa o de Grupo Radio Centro como consecuencia de una presión del propio presidente de la República o de su equipo. A menudo lo que ocurre en Meme, Elisa Marcelino, es más bien un asunto que también está muy arraigado en México, en los medios convencionales, que es pues la autocrítica, la falta de autocrítica, la autocensura y pues el acomodarse al poder en turno. Eso es muy frecuente, y hablo no solamente del caso de los medios que tienen asiento en la Ciudad de México y que son mal llamados nacionales. También ocurre con los medios en los estados, donde los gobernadores históricamente han sido el poder que premia o castiga, no solamente por la vía de la publicidad oficial, sino por la vía de muchísimos negocios al margen de lo periodístico. A lo que voy es a que parte de esa deliberación pública, a veces ruidosa, biliosa, emotiva, se interpreta como polarización. Yo pienso que hay una intensa deliberación pública, a veces excedida en el tono entre quienes, por ejemplo, tenemos el privilegio de poder pararnos ante un micrófono y una cámara y informar y arriesgarnos a dar nuestro punto de vista. Y hay todavía quienes quienes ven como inconveniente, incómodo o producto de una agresión el que un usuario de la información emita una crítica a quien está hablando en ese momento. Yo creo que también los periodistas debemos estar conscientes de que
debemos ser sujetos de crítica y que cuando cometemos tonterías, que las cometemos muchas veces, yo personalmente lo he hecho y voy a seguir equivocándome, pues también merecemos una sanción por parte de quienes son nuestras audiencias, de la misma manera que esas audiencias premian a quienes se conducen con integridad, con rectitud, con imparcialidad, ejerciendo el derecho que consagra la Constitución, incluyendo la crítica al presidente de la República, la crítica a su proyecto, la crítica a su equipo, la crítica a ciertas políticas que no están debidamente sustentadas. Yo, por lo demás, no podría ser de otra manera. Celebro lo que está pasando en el país desde hace tiempo. Claro, yo tengo más edad que Elisa, yo tengo más edad que Marcelino, yo tengo más edad que tú, Meme. Yo viví otros gobiernos en los que la intolerancia se manifestaba de muy diversas maneras, no necesariamente con la represión, sencillamente haciendo el vacío, sencillamente que yo tenía, sin embargo, yo tuve el privilegio, por ejemplo, de trabajar 26 años en la revista Proceso, pero también eso tiene sus consecuencias. Concluyo, la vigencia de las libertades que la Constitución consagra hoy están vigentes tanto en lo que corresponde a la libertad de expresión, como lo que corresponde también hasta la determinación de invertir o no en un negocio. Nadie pone trabas, a veces las trabas no se imponen a nivel del gobierno federal, las trabas se colocan muchas veces a nivel de los municipios o a nivel de los gobiernos de los estados o a nivel del poder, de otros poderes que no son el ejecutivo. Muchas veces la corrupción empieza en cómo se diseñan las leyes en el legislativo y cómo también la corrupción en el poder judicial impide también que haya la plena vigencia de derechos. Por eso el Estado de Derecho es tan importante y por eso es tan importante también sanear los otros poderes, no solamente el ejecutivo. Y el judicial es fundamental sanearlo para que esto también tenga realmente una mayor cimentación como parte de un proyecto que en este caso es del Ejecutivo, del titular del Ejecutivo.